Carl Carson, el escritor infiel, presenta Los Guardianes de María, el principio. Escrito por José Miguel Rubio Quirant. Los Guardianes de María. Capítulo 4. Junio de 2008. Hotel Huerto del Cura. Parte 1. Elche. El Hotel Huerto del Cura está situado en el centro de la ciudad, enmarcado en un entorno de palmeras y plantas exóticas. Alonso llevaba puesto el albornoz del hotel, se había tomado una ducha, a la vez que no había tenido tiempo, después de lo ocurrido a su abuelo, a deshacer el equipaje. Como hacía todos los años, desde que tuvo que marcharse de Elche, por motivos de trabajo, siempre reservaba unos días de sus vacaciones estivales para visitar a su abuelo. Pero esta vez, al llegar se encontró a su abuelo, notablemente decaído. Lo llevó rápidamente al hospital, y aunque hicieron allí todo lo posible por él, ya no se recuperó. Recordó también su entrevista con Juan Campos y lo que le había dicho respecto a su abuelo. Bien era verdad que, en sus últimas visitas a su abuelo, había encontrado a un hombre huraño, algo atípico en él, pues siempre lo había recordado como una persona extraordinariamente extrovertida y vital. Pero esto lo achacó siempre a su enfermedad, ya que lo limitaba constantemente. Pero lo que no entendía era por qué su abuelo le había hecho eso, el que quisiera que permaneciera en Elche. Recordaba, cuando hablaba sobre su marcha con su abuelo, este solo sonreía, creyendo hasta entonces que era una aprobación a lo que le decía. ¿Por qué me haces esto, abuelo?, dijo en voz alta, mirando por el amplio ventanal del bungalow. Su mirada tropezó con una amplia terraza, conteniendo una magnífica piscina envuelta de vegetación, que, gracias al clima mediterráneo, se mantenía durante todo el año, dando a los huéspedes momentos de paz y tranquilidad. En esos momentos, unos niños jugaban dentro del agua, mientras los adultos se entretenían tomando, en blancas hamacas, el sol. Otros, en cambio, calmaban el calor, con refrigerios típicos del verano, a la reparadora sombra que les ofrecían las sombrillas. Volvió de nuevo su mirada hacia el interior de la habitación, recayendo en el sobre, que descansaba sobre la mesita. Era un sobre no muy grande, de color amarillo. Se acercó a él cogiéndolo, sintiendo el film de burbujitas que protegía su contenido. Comprobó que la letra era de su abuelo, bien cuidada y limpia. A mi nieto, Alonso Artois. Le dio la vuelta para abrirlo, y le chocó ver que estaba lacrado en cera roja. Se sentó en la cama y abriéndolo, dejó caer su contenido encima de esta. Era una libreta de pequeñas dimensiones. Sus tapas estaban oscurecidas por el uso más que por el paso del tiempo, pero en la parte inferior de la tapa destacaban unas letras grabadas en oro. B. A. Fin del capítulo 4.